Solía trabajar como detective de personas desaparecidas. Este es el caso que me hizo renunciar. Entré muy joven, con 21 años. Desde el principio, siempre me atrajo la idea de los casos de personas desaparecidas. Era más sencillo desde el punto de vista moral que los homicidios, más interesantes que las drogas. Había una pureza y una rectitud en la búsqueda de personas que era difícil de encontrar en otros ámbitos policiales. Era un trabajo infalible, solo haría el bien. Por supuesto, primero pasé mi tiempo recorriendo las calles, 6 años antes de poder hacer finalmente el examen de promoción para llegar a ser detective. Y después de eso, pasaron 4 años antes de que llegara la oportunidad de trasladarme al departamento de personas desaparecidas. El trabajo me apasionaba en verdad, algo que no puede decir mucha gente. Cada día podía sentir que realmente estaba marcando la diferencia. Devolver un niño presuntamente muerto a sus padres es una experiencia indescriptiblemente satisfactoria. Por supuesto, la otra cara de la moneda era la desesperación cada vez que un caso se enfriaba. Por muy imposible que pareciera el caso, por mucho que me asegurara de que no podía hacer nada más, siempre había una voz en el fondo de mi mente que me recordaba que la víctima seguía ahí fuera, en algún lugar. Lo peor era cuando encontrábamos un cadáver. Saber que había fracasado en salvar una vida. Hay tantos por ahí que nunca encontré, o que encontré demasiado tarde. Veo sus caras una y otra vez en mis sueños. Los autores también se me han quedado grabados. En mi época traté con mucha gente enferma. Tuve muchos casos horribles. Muchas veces dudé de mí mismo. Pero como he dicho, este es el caso que me hizo dejar la profesión para siempre. Y sin mirar atrás. A estas alturas de mi carrera, yo era uno de los detectives más veteranos del departamento. Llevaba la voz en la mayoría de los casos, y por lo general, se me consideraba alguien que se hacía cargo cuando las cosas empeoraban. Entré en la comisaría y lo primero que me notificaron fue la llamada que había llegado durante la noche. 5 niños, 2 niñas y 3 niños, de entre 4 y 6 años. Habían desaparecido del mismo barrio, literalmente a pocas manzanas de distancia, y justo en el mismo día. No voy a decir sus nombres ni quiénes eran, por respeto a ellos y a sus familias. Tampoco voy a dar nombres de lugares ni detalles que puedan desvelar demasiada información sobre el caso. Créanme, es mejor que sepan menos. Con las circunstancias extremadamente similares entre cada desaparición, tomé la decisión de tratar esto como un caso de secuestro en serie. Normalmente en estas situaciones algún asqueroso ha recorrido el barrio en una furgoneta, llevándose a todos los niños que puede. Así que enseguida nos pusimos a trabajar. Sé que es un tópico, pero las primeras 48 horas son realmente las más importantes en este tipo de cosas. Queriendo actuar con rapidez, mi compañero y yo fuimos a entrevistar a un grupo de padres y enviamos a detectives subalternos a entrevistar a los demás. Los padres a los que entrevisté me contaron que habían visto a su hijo por última vez la mañana anterior, cuando había salido a jugar al jardín delantero. La madre había salido a vigilarlo, pero tuvo que volver a entrar durante 30 segundos para apagar el horno. Cuando volvió a salir, su hijo había desaparecido. Las breves preguntas realizadas a los vecinos no dieron más pistas. Ninguno de ellos había visto nada. Los otros detectives habían regresado con historias similares. Padres que se daban la vuelta en un momento y su hijo desaparecía. Sin pistas comenzamos nuestro segundo paso, comprobar las cámaras de seguridad de los alrededores. Por suerte, los suburbios de los que se llevaron a los niños estaban rodeados de densas zonas activas,
calles principales, centros comerciales y este tipo de lugares siempre tienen un montón de cámaras de seguridad. Pero el acceso y la comprobación de tantas grabaciones lleva demasiado tiempo y estábamos perdiendo horas valiosas. Conseguí que mis superiores me autorizaran a enviar más agentes para comprobar todas las cámaras lo antes posible. El mérito es de mi equipo. Solo tardamos 24 horas en encontrar la grabación correcta. Yo mismo y algunos de mis colegas de mayor rango, así como los 2 detectives que habían encontrado las pruebas, nos reunimos en mi despacho para analizarlas. Recuerdo que esos 2, que entonces eran solo detectives subalternos, parecían un poco agitados cuando nos trajeron las imágenes. Cuando nos sentamos todos a verlo, nos advirtieron de que el contenido del clip era extraño. La verdad, esa fue la palabra equivocada. Les pedimos que nos resumieran lo que habían visto en el video, pero nos dijeron que teníamos que verlo por nosotros mismos. La cámara que había captado el video se encontraba en la parte trasera de un supermercado, frente a uno de esos depósitos callejeros en los que se detienen los camiones de comida para descargar y reponer existencias. Ya sabes, esos callejones de aspecto espeluznante que hay detrás de las tiendas, llenos de viejas cajas de cartón. Siempre dan una sensación inquietante cuando pasas por delante de ellos en la calle. Este sitio en particular tenía aberturas en 2 caminos públicos, que es como el perpetrador debe haber tenido acceso. Las calles eran inusualmente tranquilas para la zona, lo que explica que nadie se diera cuenta. La grabación comenzó con el largo callejón vacío. Entonces, muy atrás, justo al final, empezamos a ver una forma borrosa y pixelada que aparecía en la oscuridad. Aún no podíamos distinguir lo que era. Todavía estaba en la fase de baja calidad de la imagen. La masa cambiante de píxeles borrosos se fue acercando y acercando y acercando, hasta que pudimos distinguir un adulto a pie, con varios niños detrás de él. Nos sorprendió. No es habitual que los secuestradores vayan a pie. Esto hacía mucho más difícil ver cómo podía haberse llevado a los niños sin llamar la atención. Finalmente, el grupo quedó a la vista y todos soltamos jadeos audibles. Una mezcla de sorpresa, confusión y, al menos en mi caso, miedo. En este trabajo se ven muchas cosas que dan escalofríos, pero no mucho como lo que había en esa pantalla de video. Haré todo lo posible por describir el espectáculo surrealista que se encontró con nuestros ojos. El hombre, y por su imponente estatura podíamos saber que era un hombre, llevaba un atuendo inquietante. Llevaba una de esas máscaras de Mr. Punch, ya saben, como el clásico personaje de marionetas. Una cosa inquietante, con una nariz demasiado larga, barbilla ganchuda y ojos saltones. Llevaba una máscara que había sido pintado demasiado pálida, contrastando descaradamente con las mejillas teñidas de carmesí, dando la tez involuntaria de alguien a las puertas de la muerte. La máscara era caricaturesca, con ángulos y rasgos muy exagerados, y no temo decir que me hizo sentir extremadamente incómodo. Había algo en los ojos saltones, con sus venas hinchadas y sus pupilas mal dibujadas, que parecían mirarme fijamente a través de la pantalla y más allá en mi mente. Y la sonrisa. Solo era una máscara, pero la sonrisa desprendía un aire inconfundible de malicia e intención insidiosa. Cuando miraba la máscara demasiado tiempo, sentía un profundo temor. Sentí como si algo oscuro y terrible me buscara con avidez. Quienquiera que fuera el creador de este rostro, era un individuo desquiciado. El hombre llevaba un extraño sombrero negro, con forma casi de bufón medieval,
completado con bolitas de plata al final de cada manga. El gorro bajaba por la parte posterior de la cabeza, lo suficiente como para ocultar su pelo. Llevaba un extraño abrigo, más bien una bata. No tenía botones ni cremallera, y era largo, demasiado largo. Le pasaba por los tobillos y se acumulaba en el suelo a su alrededor en forma de pliegues, casi como una cola de un vestido de una novia en miniatura. El abrigo estaba formado por cientos de parches de colores, cosidos entre sí, pero no se podría describir como colorido. Ninguno de los parches era brillante o vibrante. Cada uno era de un tono oscuro diferente. Algunos marrones turbios, otros grises, algunos granates profundos, otros amarillos sucios, algunos naranjas químicos, otros verdes entintados. Ningún color era realmente agradable desde el punto de vista estético. Casi como si el pelaje hubiera sido sembrado con la intención de causar incomodidad visual. El abrigo tenía muchos bolsillos, muchos más de los que podrían tener un abrigo. Parecía que casi cada parche tenía un bolsillo cosido. De dos de estos bolsillos, los dos de su cadera izquierda y derecha, salía un pañuelo de cinta. Los pañuelos estaban compuestos por un patrón de rombos blancos y negros alternados. Los pañuelos se extendían unos metros detrás del hombre y agarrados con fuerza a la tela, estaban los niños. Después de examinar sus rostros, se confirmó que se trataba de los niños desaparecidos que estábamos buscando. Sin embargo, ninguno de ellos parecía traumatizado. Ninguno estaba molesto ni lloraba. Todos sonreían y reían agarrando los pañuelos. Las tiras de la tela eran como esos trucos de los magos, los interminables. Los niños se agarraban con las dos manos, 3 a un lado y 2 al otro. Saltaban alegremente y con energía. Estaba claro que el cabrón de la máscara los había hipnotizado o algo. Inquietantemente, él mismo también saltaba. Levantaba las rodillas en saltos joviales, casi como un baile. Cada vez que retozaba hacia arriba y hacia abajo, levantaba los pies, que estaban enfundados en unos extraños zapatos puntiagudos que se encurvaban hacia arriba. Siguiendo el ritmo espeluznante por el oscuro callejón, el hombre sostenía una flauta de madera en el orificio de la boca sonriente de la máscara. Tocaba la misma melodía una y otra vez. Era Greensleeves. Esa melodía siempre ha sido una de mis favoritas. Hay algo en la simple melodía, repetida una y otra vez, que es absolutamente fascinante. Pero al escucharla en este escenario, no era más que aterradora. La melodía era demasiado absorbente, casi hipnótica. Cuando la escuchaba demasiado tiempo, no podía apartar los ojos de la pantalla. Además, había algo que no encajaba en la forma de tocar del hombre. Era difícil de precisar. La procesión continuó por el callejón, con la inquietante figura al frente liderando la tropa, hasta que pasaron fuera del alcance de la cámara de seguridad. Mis compañeros de investigación y yo nos quedamos boquiabiertos. No teníamos ni idea de qué pensar. Nunca, en ninguna de nuestras respectivas carreras, habíamos visto algo así. ¿Podía estar ocurriendo esto realmente? ¿Era esa figura espeluznante la que estaba en el lugar? Por lo menos, eso nos ayudó a reforzar nuestra determinación. No íbamos a dejar a esos niños con alguien tan desquiciado. Rápidamente, enviamos informes pidiendo que cualquiera que viera a alguien que coincidiera con la extraña descripción del hombre, se presentara tan pronto como pudiera. En un momento así, los avistamientos de testigos eran nuestra mejor apuesta. Cometí el error de asegurar a los angustiados padres
que íbamos a llevar a sus hijos a casa. Pero a medida que pasaban los días, tuvimos que ampliar nuestra búsqueda de la ciudad al distrito y luego, después de una semana, al estado. Queríamos estar absolutamente seguros de que lo habíamos atrapado. Tuvimos nuestra primera rueda de prensa. Publicamos una foto fija de la grabación de seguridad junto con ella, lo que dio lugar a un montón de preguntas ridículas. Creo que fue justo al final de la primera semana cuando el primer periódico dio el nombre del secuestrador: el flautista. Admito que era apropiado. Su extraña vestimenta, su accesorio musical y sobre todo, la forma en que aquellos niños saltaban alegremente a su lado, como si estuvieran en trance, recordaban a la vieja historia del flautista de Hamelin. El nombre se mantuvo, y pronto toda la prensa lo llamó así, y luego el público. Al público le encantan los criminales con apodos. Lo admito, incluso nosotros en la comisaría empezamos a llamarle el flautista. Desgraciadamente no se produjo ningún avistamiento. Nadie había visto la figura distintiva. Empezábamos a perder las esperanzas cuando recibimos la llamada. Un hombre de unos cuantos pueblos más allá había visto a un hombre, vestido con un atuendo que coincidía con el del flautista y con los niños detrás de él, en el callejón detrás de su edificio de apartamentos. Fuimos allí y entrevistamos al hombre, pero no pudo decirnos mucho más de lo que había visto. Estaba muy cansado y estaba seguro de que sus ojos le habían jugado una mala pasada. Por suerte, el edificio tenía una cámara de seguridad que daba al callejón. Nos dieron acceso a las bobinas de las grabaciones de los últimos días y las revisamos hasta encontrar el periodo de tiempo en el que el hombre había informado de que había visto al flautista. Esta grabación solo la vimos mi compañero Jeffords y yo, en la sala de seguridad del edificio de apartamentos. Con un ángulo similar al del primer video, la cámara miraba hacia el largo y oscuro callejón. Los adoquines estaban llenos de cristales rotos y chatarra. Este era un barrio mucho más sombrío. Entonces empezamos a escuchar la misma e inquietante melodía. Al principio sonaba como si viniera de algún lugar lejano en la oscuridad, pero poco a poco se fue acercando, y cuanto más se acercaba, más empezaba a temblar. Una vez más, vimos surgir la misma visión que en la primera grabación. La escena prácticamente no había cambiado. El flautista seguía llevando la misma máscara inquietante, el mismo sombrero y abrigo peculiar. Volvió a avanzar lenta y rítmicamente, bailando a través de la noche. Seguía llevando la flauta de madera a los labios y tocando. Y aún así, los 5 pobres niños estaban detrás de él, a ambos lados. Todavía se agarraban con fuerza con ambas manos a los largos pañuelos blancos y negros. Pero, mientras que antes habían reído y saltado junto a su torturador, ahora sus rostros estaban demacrados y manchados de lágrimas. Parecían delgados, terriblemente desnutridos. Tuve la horrible idea de que esos niños parecían no haber comido en una semana y habían estado moviéndose por el campo, a pie, durante la mayor parte de ese tiempo. Ahora no retozaban, sino que tropezaban, como si el flautista y sus pañuelos los arrastraran. Sin embargo, se aferraban a la tela y se negaban a soltarla. Estaba claro que tenían un dolor tremendo y estaban tremendamente fatigados. Dios, ¿por qué no lo soltaban? Mientras Jeffords y yo observábamos en horrorizado silencio, el hombre retiró una mano de su flauta, aunque siguió tocando, manipulando hábilmente su instrumento con solo 5 dedos. Su otra mano se introdujo en uno de los muchos bolsillos de su abrigo. Cuando sacó la mano,
pudimos distinguir algo rosa y gris que se retorcía. Entorné los ojos hacia la pantalla del ordenador en la que estábamos viendo las imágenes y me di cuenta de que tenía una rata en la mano. La rata parecía bien alimentada, era grande y musculosa. Sin embargo, el pelaje sarnoso indicaba algún tipo de enfermedad. El flautista levantó al roedor por la cola, mientras este arañaba y se retorcía en el aire, rechinando sus dientes mellados. Parecía enloquecido por la agresividad, casi rabioso. De repente la lanzó hacia atrás, detrás de él y de los niños. Cayó al suelo a 4 patas y se escabulló entre las sombras. Luego metió la mano en otro bolsillo y sacó una segunda rata y realizó el mismo ritual escalofriante que había hecho con la primera. Al mirar más de cerca, pude distinguir cómo se retorcía la tela de su abrigo. ¿Cuántas tenía ahí dentro? Mi cerebro se dio cuenta de repente de algo. Había más ratas, un poco por detrás de la procesión, manteniéndose justo en las sombras, pero siempre siguiéndolos. Saltaban y se arrastraban por encima de la basura y los obstáculos en su camino, moviéndose en pequeños grupos de 3 o 4, siguiendo tenazmente. Finalmente, la espeluznante figura del flautista y los pobres niños se alejaron de la mira, pero durante al menos 10 minutos, el éxodo de ratas continuó. De vez en cuando, las pequeñas formas se lanzaban a lo largo del callejón, siempre siguiéndolos. Todo el equipo de investigación estaba totalmente atónito. Fuera lo que fuera que estábamos tratando, era algo mucho peor de lo que habíamos previsto en un principio. No informamos a la prensa ni al público sobre el desarrollo del caso. Esto se mantuvo estrictamente confidencial. Sentí confusión, impotencia y miedo. Miedo por los niños, atrapados con esa cosa, y un miedo más profundo. Miedo porque empezaba a darme cuenta de que hay seres ahí fuera, más allá de lo que las mentes humanas son capaces o están dispuestas a entender. Después el rastro comenzó a enfriarse. No teníamos más avistamientos de testigos, y con un área de búsqueda ahora tan grande, había poco que pudiéramos hacer. No podía ordenar comprobaciones de carros, ya que el flautista se movía a pie. Intenté ofrecer una recompensa monetaria, intenté búsquedas en helicóptero, pero nada. Incluso intenté con perros rastreadores, pero tampoco funcionó. Me sentí totalmente incapaz de hacer nada para ayudar a los niños desaparecidos, y me sentí el único responsable de cualquier horror que se les estuviera infligiendo. El peor momento fue enfrentarme a los padres, decirles que me había equivocado, que sus pequeños no iban a volver a casa. Pronto había pasado un mes, luego 2. El caso estaba prácticamente muerto. Mis colegas dejaron de trabajar en él, mis superiores nos dieron nuevas asignaciones, pero yo no podía concentrarme en ningún caso nuevo. Mi mente repetía las imágenes una y otra vez. Mis sueños estaban ocupados por visiones de pesadilla de esa horrible y escalofriante máscara. 3 meses más tarde, visité otra comisaría para recoger unas muestras de su laboratorio forense. Escuché a uno de sus agentes hablar de cómo, en el norte del estado, la policía se estaba viendo inundada por informes de una migración masiva de ratas, sobre cómo en un pueblo la gente estaba atrapada en sus casas, ya que las calles estaban inundadas de roedores. Mi mente comenzó a girar al instante. Por supuesto, era un tiro en la oscuridad, pero los roedores del flautista habían sido vistos dirigiéndose hacia el norte del estado. Y era una época del año completamente equivocada
para este tipo de comportamiento por parte de los animales. Este tipo de migraciones en realidad ocurren más de lo que uno cree en algunas comunidades agrícolas, pero solo a finales de verano. Una de las explicaciones que se me ocurren es que se sientan atraídos por algo, como las ratas de aquel callejón. En ese momento estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para encontrar a esos niños, para darles algún tipo de cierre. Pregunté a los agentes a qué pueblo se referían. No voy a decir su nombre, pero era una pequeña comunidad rural en el bosque, rodeada de tierras de cultivo. Investigué por mi cuenta y descubrí que la ciudad estaba a un día de camino. No informé a mis superiores sobre este acontecimiento. No había forma de que me autorizaran a investigar una pista tan tenue. La única persona a la que se lo confié fue a Jeffords. Estaba tan interesado como yo, así que aceptó acompañarme. Cuando nos pusimos en marcha, las migraciones habían terminado hacía un mes, pero eso no importaba. Estaba seguro de que encontraríamos algo. Investigando y hablando con lugareños, descubrimos que la mayoría de las ratas habían sido vistas moviéndose en dirección a una granja abandonada a media milla de distancia. Llegamos a la granja y el ambiente que se respiraba era espeluznante. La visión del gran y decrépito molino de viento que se cernía sobre nosotros me hizo temblar. Y también nos dimos cuenta enseguida de las ratas. Cuando llegamos, el sol empezaba a ponerse, y en cuanto salimos del coche, los roedores se arremolinaron a nuestros pies. Aparecieron de entre los fardos de heno y los arbustos, y volvieron a escabullirse con la misma rapidez bajo los tacones de nuestras botas. Primero, nos dirigimos a la vieja granja y fuimos de habitación en habitación, comprobando si había algo. Aquí las ratas estaban aún más pobladas, llenando los pasillos y escarbando las profundas estanterías de la despensa. No encontramos nada en la casa, aunque la revolvimos, buscando bajo las camas y en los armarios. Luego subimos a duras penas hasta el granero situado en la cima de la colina. Al mirar hacia arriba mientras nos acercábamos, sentí una inquebrantable sensación de temor. El granero había sido un auténtico leviatán de la agricultura cuando funcionaba. Debía de ser capaz de almacenar más grano del que se podía necesitar. La pintura roja y blanca se estaba desprendiendo y había un gran agujero en el tejado donde se habían derrumbado los maderos. Jeffords y yo abrimos con fuerza las grandes puertas y entramos. El olor nos golpeó primero. Era absolutamente rancio, una mezcla de mierda y muerte. El interior estaba completamente negro, literalmente no podíamos ver nada dentro. Encendimos nuestras linternas y nos abrimos paso con cautela entre los montones de heno, que se apilaban unos encima de otros hasta llegar al techo. El suelo estaba oculto por capas de paja gruesa y fangosa, que a su vez estaban cubiertas de heces de roedores. La única luz era la que proporcionaban nuestras linternas y la débil luz de la luna que brillaba a través del agujero del techo. Las ratas nos rodeaban, rozaban constantemente nuestras piernas mientras pasaban corriendo. Cuando apunté con la linterna a los montones de heno, pude ver cómo se movían, como si tuvieran vida. Cada paca debía estar absolutamente repleta de esas cosas. De vez en cuando, una salía de entre el heno. Las ratas me inquietaban. Nunca se atrevían a atacarnos, pero chillaban y enseñaban los dientes cada vez que nos cruzábamos con ellas. Cuando apuntaba con mi linterna a la distancia del camino que teníamos por delante, podía ver miles de ojos amarillos, mirando desde las sombras, observándonos. Fue una de las vistas más espeluznantes que he tenido el disgusto de ver. Yo lo noté primero, un sonido débil que venía del final del granero.
A medida que nos acercábamos, con el corazón palpitando a 1000, mis oídos pudieron distinguir que se trataba de la misma maldita melodía. Greensleeves. Solo que esta vez era ligeramente diferente. No se tocaba con una flauta de madera. Tenía un tipo de tintineo diferente, casi como el de un piano, pero no del todo. Ahora Jeffords y yo estábamos muy nerviosos, esperando ver en cualquier momento esa horrible cara sonriente asomándose entre las sombras. Finalmente, nos acercamos al final del granero. Entonces vimos la puerta. En el centro de la pared del fondo había una puerta de metal oxidado. Era de acero grueso. Parecía sacada de una obra industrial. Había profundos arañazos y abolladuras en la superficie, y el óxido la manchaba por todas partes. A medida que me acercaba a esa puerta, empecé a sentir un miedo inexplicable. Quería darme la vuelta y huir de aquel miserable lugar para no volver jamás. No quería ver lo que había más allá de la puerta. Sabía, de alguna manera, que fuera cual fuera su contenido, sería horrible. Encontramos la fuente del ruido. Justo delante de la puerta había una vieja y maltrecha caja de música. No pude encontrar ningún tipo de interruptor o palanca para apagarla, así que dejamos que siguiera tocando su hipnótica melodía. Actuó casi como un tema de fondo mientras continuábamos. La puerta, extrañamente, no estaba cerrada. Tiramos de la manilla y con un poco de esfuerzo, se abrió con un chirrido. Al instante, el olor nos golpeó. Era 100 veces peor que cuando entramos por primera vez en el granero. Jeffords se dio la vuelta y vomitó en el suelo. Yo sabía, desde la boca del estómago, lo que íbamos a encontrar allí dentro. Voy a describir lo que había detrás de la puerta lo mejor que pueda, de manera que siga siendo respetuoso con el fallecido. No quiero entrar en detalles gráficos, sobre todo en este tipo de casos, pero tengo que hacerlo. Debo hacerlo. Necesito transmitir el horror. Si parezco un poco apático, es porque he llorado durante tanto tiempo que ya estoy insensibilizado. Había una habitación detrás de la puerta. Alguien había colocado una pared trasera falsa para ocultar su presencia. La habitación era pequeña, pero no estrecha. Había una mesa colocada en el centro con sillas alrededor. Las paredes, el suelo y los muebles de la habitación estaban manchados de mierda de rata, como el resto del granero, pero en una concentración aún mayor. Había gruesas cadenas conectadas a la pared que llegaban hasta cada silla. Cada silla tenía 2 cadenas, cada una con un grillete en el extremo, presumiblemente para encadenar los pies. En el centro de la mesa había un bote de crayones y lápices de colores, y había montones de dibujos de papel, dibujos de niños, de casas, figuras de palo y garabatos al azar. Solo Dios sabe cuánto tiempo tuvo ese monstruo a esos pobres niños allí. Todos los dibujos estaban empapados de sangre. También había sangre salpicada en la mesa, en las sillas, las paredes y el suelo. Estaba seca. Esto es más difícil de lo que se puede imaginar para mí escribir. No encontramos ni un solo cuerpo entero allí, solo trozos, unos cuantos miembros, apéndices y torsos roídos, esparcidos por toda la habitación. Todas las partes del cuerpo que encontramos estaban cubiertas de marcas de mordiscos, casi despojadas hasta el hueso en algunos lugares. Pequeños cortes hechos por pequeños dientes. El flautista había mantenido a sus niños allí. Había atraído a las oleadas de ratas. Los había encadenado para que no tuvieran ninguna oportunidad. Y había dejado que las ratas los devoraran. Me ha costado varios intentos escribir esto. No puedo evitar las arcadas.
encontramos esa maldita máscara tirada en medio del piso, entre la sangre y la mierda. Nos miraba fijamente, sonriendo, burlándose, riéndose de nosotros, como diciéndonos: no pudiste salvarlos. Salimos del granero aturdidos. Pisé la caja de música aplastándola bajo mi bota. Pedimos refuerzos y pronto llegaron. Jeffords y yo habíamos decidido decirle a los padres que habíamos encontrado los cuerpos. Nada más, sin detalles. En las siguientes semanas nuestro equipo encontró más en la sala. Algunos dientes, huesos, mechones de pelo, dedos, y las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a los 5 niños desaparecidos. En las sillas encontraron restos de orina y heces humanas, lo que confirmó nuestros temores. Los niños habían sufrido durante mucho tiempo. En un rincón encontraron los pañuelos. Los investigamos. Estaban cubiertos de pegamento, trozos de piel y carne desgarrada donde las pequeñas manos habían sido arrancadas. El flautista no era un ser misterioso. No atraía a los niños para que lo siguieran por medios místicos. Era solo un monstruo enfermo, retorcido y depravado. Verás, desde aquel día en el granero, no he podido quitarme de la cabeza la melodía de Greensleeves. Incluso después de un año, me encuentro tarareándola, por mucho que me repugne. Incluso cuando soy capaz de obligarme a parar, sigue sonando en el fondo de mi mente. Pero hoy en día, cuando es tarde en la noche y estoy solo, ya sea en mi habitación o trabajando un turno de noche en mi nuevo trabajo de contabilidad, lo escucho. Claramente ahora, como si algo lo estuviera tocando en una flauta de madera justo ahora. Y quiero escuchar. Quiero salir a la calle. Quiero... Lo siento, he tenido que dejar de golpear mi pie al ritmo. Pero quiero seguir la música en la oscuridad. Recuerden que